19:26, estamos en otro bloque más de la Resistencia y hoy vamos a hablar de una cuestión de nuestro país limítrofe hermano chileno, los cuales tuvieron elecciones para elegir constituyentes, que me parece un dato de color también resaltar que en su momento lo dialogamos, la paridad de género no solamente dentro de las listas, sino dentro de este congreso, por así decirlo, que se genera. ¿A qué se refiere esto? Que por más que Rodri, por ejemplo, que le damos la bienvenida, que acaba de llegar, haya sacado 25 votos y justamente, pero por una cuestión de género, no puede ir porque si no quedaría un hombre más, iría la mujer a pesar que Rodri esté adelante de ella en el orden, por ejemplo. ¿Y cómo han quedado las elecciones constituyentes? 39 bancas para la derecha, no 29 bancas para la izquierda, 17 para el indigenismo. Dato de color, estas bancas eran inamovibles, o sea, estas bancas de los indigenistas estaban, no hay otra forma de decisión. Las consecuencias de esto, y yo creo que es un poco también acá donde Horacio después nos va a poder explicar y ver su análisis, es la falta de la lucha cultural y pensar que con una buena economía, que era lo que toda Latinoamérica quería, la economía chilena, se podían solucionar los problemas, no entender la lucha cultural, la revolución molecular y demás cuestiones. Y un dato de color de qué es lo que ha pasado a horas de estos resultados, justamente la bolsa de Santiago, por ejemplo, cayó más de 10%, el dólar aumentó más de 20 pesos, estamos hablando, para gente casi de primer mundo y países serios, es la mayor devaluación desde 2019 para Chile. Rami, Horacio. Bueno, sí, para dar un poco de más de datos, aparte de esto, justamente como vos decías, esta tarde se derrumbaron los mercados y el peso chileno se devaluó fuertemente. La caída es brutal. Creo que había sido la caída de hoy fue toda una recuperación de un año, por lo que alcancé a leer. Increíble lo que se dio en Chile, brutal. Y para agregar, además de que, bueno, ya sabemos que la nueva constitución va a estar marcada por esta cantidad enorme de asambleas constituyentes de izquierda. Es algo histórico también. Y también quiero decir que hay algo histórico que se dio en el municipio de Santiago de Chile, que es el más importante del país. Justamente ayer, pasada la medianoche, este día lunes, se dio a conocer que una concejal de Chile, de Santiago de Chile, Iracy Hasler se llama, es del Partido Comunista y obtuvo el triunfo como, digamos, como alcaldesa, como le dicen allá, ¿no es cierto?, en Santiago de Chile. Es una economista que se recibió en la Universidad de Chile. También esto fue un triunfo histórico, hay que recalcarlo, porque el Partido Comunista es la primera vez que gana, en este caso la alcaldía de Santiago de Chile, muy importante. Y también ella, bueno, es una comunista muy particular porque es multimillonaria, tiene más de 3.000 millones de pesos chilenos. Como todos los comunistas. Sí. Y tiene 5% de las acciones de una importante empresa. Bueno, esto salió hace poco, se revelaron estos datos respecto de ella y de su patrimonio bastante. Lo había tratado de ocultar durante un tiempo, pero bueno, ahora ya llegó el momento en que eso saliera a la luz. Y así fue como con 38% de los votos, ella fue elegida derrotando a su rival, que es el actual alcalde de Santiago de Chile, que sacó el 35% de los votos, es decir, 38% es una cifra muy, muy, muy importante, acompañado, ¿no?, de lo que se dio con el tema de los constituyentes, ¿no es cierto? Van prácticamente de la mano y podríamos decir que Chile va directamente a una caída libre. Es muy importante lo que ha pasado en Chile, digamos, negativo, es lo más negativo que puede haber que ha pasado en Chile. Horacio. Bien, vamos a tratar de ir por partes para que se entienda y tratar de estructurar. Para dar ya por sentados los datos y pasar al análisis un poco más filosófico, sí me interesa marcar un par de puntos esenciales. Tal como se presenta, no voy a ser todavía una cuestión valorativa, tal como se presenta, entonces quedarían en este momento 48 candidatos independientes electos, independientes muy entre comillas, pero insisto, es una descripción. 48 independientes, a su vez el oficialismo con 38, los pueblos originarios 17 escaños. Entonces acá vemos que de repente, como se dice, la oposición ya tendría también 52 escaños. Finalmente tendríamos que el oficialismo, traducido en números muy sencillos, casi 120 la oposición y solamente 38 el oficialismo. Y un oficialismo que quiero marcar, digamos, no es de derecha, o sea, TELAM como agencia informativa lo va a presentar
como la derecha chilena, aclarado está, sería en todo caso una centro-derecha tirando más a centro que a derecha, a grandes rasgos, para que se ubiquen en el mapa político. Y esto sí que es un golpe duro para la región, porque eran los últimos baluartes que quedaban como aquel modelo económico quizás un poco más civilizado que las propuestas regionales que uno puede llegar a encontrar en Cuba, en Venezuela, cuidado con Colombia actualmente que está pendiendo de un hilo, cuidado con Perú que está pendiendo de un hilo, Uruguay sería otro modelo, podríamos decir, un poco más civilizado, un poco más elevado al resto de la región, no hay que olvidarse de Bolsonaro. Entonces se empieza a diezmar un poco el poder. Acá mucha gente sostuvo que la derecha venía en auge porque ganó Bolsonaro y el no a la FARC, y recuerden el fenómeno del Brexit y la victoria de Trump, y no siempre a veces es bueno coquetear con la victoria, porque en realidad que uno reciba un golpe no significa que uno ya esté caído, digamos. Y la izquierda tiene un historial de saberse recuperar y reinventar constantemente. Entonces, algo hay que reconocer es la perseverancia. Ahora, sí me interesa analizar cómo Chile llega a este modelo, digo, porque muchas veces se habla del milagro chileno. No es un milagro, es hacer lo que se tuvo que hacer en su momento. Fíjense en la importancia de lo que es a veces la batalla cultural, porque la gente, uno cuando le dice batalla cultural, y lamentablemente esto es culpa del 99% del sector de la derecha, lo primero que piensan en batalla cultural es un chiquito de 15 años haciendo memes y creyendo que ya es capaz de liberar un gran debate porque vio 2 videos en YouTube, bajó pirateado un PDF y ya sabe cómo expresar las ideas de Aristóteles en 200 caracteres de Twitter. Batalla cultural en realidad fue lo que hizo en su momento Pinochet, por dar un ejemplo. ¿Por qué? Más allá de que uno pueda condenar o no las dictaduras, se generó tal cambio cultural que aún un gobierno de izquierda como Bachelet jamás hubiese puesto en el Ministerio de Economía a un maoísta como Kicillof. Entonces, eso es batalla cultural, porque era impensado para la idiosincrasia chilena que un comunista se tomase potestades económicas al frente del ministerio. Para que se entienda, eso es una batalla cultural. Cuando se logra impregnar la cosmovisión de un determinado grupo emergente en la totalidad de una comunidad. Ahora, ¿qué sucede? Que la derecha chilena, durante 20 años, se sentó en la comodidad y el confort del liberalismo capitalista chileno. Entonces, ellos dijeron, en esta región no está yendo bien, estamos prosperando económicamente, no tenemos grandes problemas, más allá de los problemas habituales que pueda tener toda nación, pero no tenían grandes conflictos políticos, económicos, culturales, que les llamase la atención. Entonces, mientras ellos estuvieran preocupados, produciendo y consumiendo, la izquierda se ocupó de ingresar en los 2 campos principales, el mediático y el educativo. Y desde allí se empieza a fogonear un espíritu de rebeldía. Pero tiene una particularidad. Cuando estalla la revolución de los pingüinos, que son los que luego, los herederos de la revolución de los pingüinos, son los que generan la gesta que se vio en el desmadre que ocasiona la suba del boleto en el metro, allí la izquierda entendió cuál era el factor fundamental para establecer la revolución. ¿Por qué? Porque ya no era esa izquierda hegemónica de Gramsci. ¿Qué es lo que es la hegemonía para Gramsci? Es la impresión de la cosmovisión por parte del grupo emergente a la comunidad, que es distinto al concepto que establece Lenin. Lenin, ¿cuál era el concepto de hegemonía? Marchamos separados, golpeamos juntos. Ahora, ¿qué es lo que pasó en Chile? No fue ni el fenómeno de Lenin, ni fue el fenómeno de Gramsci, sino que fue más un fenómeno, a mi criterio, propio de Marcuse. Fogonear la rebelión con los 3 principales agentes revolucionarios. ¿Cuáles son los agentes revolucionarios para Marcuse? Aquellos 3 elementos que están por fuera del mercado, porque los que están ya dentro del mercado se están totalmente alienados y ya son irrecuperables porque han gozado de la vida occidental que Marcuse aspiraba a destruir. ¿Cuáles son? El guerrillero, piensen en la FARC, Sendero Luminoso, Montoneros, el Frente de Liberación Nacional en el conflicto con Argelia. El excluido, piensen en el loco para Foucault, o en la mujer lesbiana para Kate Millett, el excluido del sistema, el excluido del mercado, y el estudiante, donde acá Chile puede dar cátedra, porque de hecho la rebelión de los pingüinos empieza justamente con los estudiantes, de allí viene el nombre. Entonces, estos 3 elementos tienen a su vez un componente que
en alguna visión podemos decir casi, no sé si futurista o profética, pero creo que fue una lectura muy interesante de Guattari y Deleuze, en cuanto a la revolución molecular. Porque la revolución molecular de que tanto se habla, que pocos pueden llegar a explicar en términos muy simples, es que en realidad ya no es una revolución hegemonizada. ¿Qué significa hegemonizada? Ya no es una revolución que está concatenada unos con otros. Como podría darse un ejemplo para que se entienda una rebelión hegemonizada. Piensen, por ejemplo, en lo que fue en su momento el kirchnerismo en Argentina, para que se entienda. Eso es un concepto de hegemonía propio de Laclau. ¿Por qué? Piensen incluso que toman elementos de Antonio Negri, en Decir un nuevo sujeto, año 2001. ¿Por qué? Porque dice, bueno, a ver, ¿cuál es tu problema? Yo soy ecologista y mi problema es que las empresas contaminan. Bien, ahí te voy entendiendo. ¿Y cuál es tu problema? Yo soy feminista y mi problema es el hombre heterosexual. Bueno, ¿y cuál es tu problema? Yo soy indigenista y mi problema es la sociedad cristiana que ha, digamos, colonizado mentalmente a los indígenas. Bueno, entonces lo que yo veo que acá hay un problema es el hombre blanco, heterosexual, capitalista y cristiano. Entonces, eso es lo que hizo el kirchnerismo. Condensó bajo una determinada bandera, como los derechos humanos, Sí. todo el arco político. No importa que fuese feminista, ecologista o indigenista. Siempre hay una deuda de la democracia que los derechos humanos debían saldar. Bien, entonces es un concepto de hegemonía. Lo de Chile no fue eso. Lo de Chile fue un estallido simultáneo, como siempre lo explico en los ejemplos. Ustedes piensen que lo que se hace es, se genera una presión a gas en un edificio, pero sabiendo que en algún momento, simultáneamente, quizás por una suerte de orden espontáneo, 2 o 3 personas sin ponerse de acuerdo simplemente van cada uno en su edificio dejar la llave de la cocina abierta, hasta que alguno en el cuarto piso prende un fósforo y van a estallar todas las cocinas juntas. Acá lo que pasó fue que en un estallido que empezó siendo una rebelión por la suba del boleto, que incluso es lo mismo que sucede en Colombia, empieza siendo a veces hasta legítimo, una suba del boleto, una suba de los impuestos, como sucede con los docentes en Colombia. Y ese es el punto, el chispazo, que toda esa presión que se había generado a través de la resistencia y la microfísica del poder, porque Guattari toma elementos de Foucault en ese sentido, en esa presión que se había generado, decirle, vos que sos una hija, empezar a contestarle a tu papá en la mesa, vos que sos estudiante, empezar a cuestionar al docente, y eso empieza a generar un punto de ebullición, porque se empieza a fracturar la microfísica del poder. El estudiante se empieza a rebelar, el hijo se empieza a revelar. Por eso ya hoy no es aplicable el concepto de Foucault en cuanto a sociedad disciplinaria. Si de hecho Foucault no puede ser aplicado en ese sentido. Si hoy hay una sociedad autodisciplinaria, hoy la iglesia, la familia, hoy de repente hasta el propio Estado, es más la performance que la propia disciplina que pueden llegar a imponer, como en conceptos de Foucault. Entonces, esto generó un caldo de cultivo que cuando se habían fracturado las microrelaciones de poder, cuando aparece el primer estallido, el primer chispazo, piensen en esa alegoría en la película V de Vendetta, cuando se da esa muerte particular, que es la que genera la rebelión de todos, es cuando automáticamente, y por una suerte, entre comillas, orden espontáneo, aparecen un sinfín de reclamos que no estaban conectados, porque no estaban conectados. Aparecieron en Chile, antes que se pida la reforma constituyente, que es el tema central de hoy, feministas peleando por el aborto. Sí. Se dio al mismo tiempo que gente reivindicando cuestiones de Black Lives Matter. Hay que recordar el concepto completo de acá, la lucha completa. Aparecieron indigenistas de la Araucanía, en la zona de Biobío, a reivindicar su descolonización. Bajaron guerrilleros del norte por vía de Colombia, digamos de Colombia. Entonces, y también de Venezuela. O sea, se vio absolutamente todo. Y no es que estaban coordinados, no es que hubo una mente maestra por detrás colocando las piezas y hegemonizando el discurso. Porque incluso algunos ni siquiera sabían por qué marchaban. No es que decían, bueno, vamos a marchar para que caiga el gobierno de Piñera. Vean los registros, gente que ni siquiera sabía por qué marchaba, simplemente era el descontento. Y ese descontento iba a fracturar el macro poder, en este caso el de Piñera. Finalmente, ¿qué pasó? Y ya para cerrar el análisis, lo que se demostró, toda esta historia que hicimos, es para llegar a una sola conclusión. Gente, lamento informarles, y esto es un error muy común en aquellos que no han indagado en lo que es la epistemología, el dato nunca mata el relato. Porque si el dato matase el relato, nunca hubiese habido un solo problema en Chile. Porque los datos arrojaban que era una sociedad que funcionaba bien. ¿Y por qué pasó lo que pasó? Porque el dato no mata el relato. Vos podés tener los mejores datos del mundo. Y de hecho, esto también para los pro vida, yo podría tener el dato
que desde la concepción hay una vida. Pero si el relato dice que la libertad importa más que la vida, poco importa el dato, porque no va acompañado por el relato. Porque el relato es lo que te describe el cómo se debe aplicar ese dato. Como hacen, por ejemplo, las sociedades eugenésicas de 1920. Entonces, para no extenderme, quería simplemente cerrar este punto de por qué importa la batalla cultural. Porque las ideas dominan a la sociedad. Cada uno sabrá luego si quieren que sean ideas derechas o ideas de izquierda, que es lo que finalmente está aconteciendo en toda la región, no solamente en Chile. Sí. Chile ahora es la punta del iceberg. Queda todavía el fenómeno de Guatemala, que parece que pasa muy desapercibido. El régimen sandinista sigue vigente, el régimen chavista sigue vigente. Queda todavía el fenómeno de Bolivia, que también muchos lo han olvidado ya. Lo que aconteció recientemente en Perú, lo que está aconteciendo en Colombia, el conflicto venidero en Brasil, Ecuador, con Ecuador. Lazo. Entonces, México, esto es para considerar, de creer que esta cuestión se resuelve simplemente con más y mejor democracia y creer que la cultura está totalmente separada de la economía y la política. Pues son problemas de fondo realmente. Así es, Horacio. Y de paso, ya para estar cerrando justamente el bloque, recordar un poco a los chilenos que nosotros el año pasado, cuando votaron, justamente los venezolanos se lo dijeron a los chilenos. Los argentinos se lo dijimos también. Lo quieren experimentar, experimenten y cuéntenlo. Les recordamos que estamos todos los lunes de 18 a 21 por Play FM Radio en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán, San Fernando, Valle, Catamarca, por twitch.tv/la_resistencia, que ahí nos pueden mandar sus mensajes y también se pueden comunicar con nosotros al 351-666-2286 y los vamos a